Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por su asistencia y puntualidad. Hay algunas personas que se están incorporando, pero en honor a las y los puntuales, vamos a comenzar. En primer lugar, bienvenidas y bienvenidos a este módulo 5 del diplomado. Tengo entendido que han sido muy provechosas las jornadas anteriores y vamos a darle una continuidad a este proceso formativo de carácter constructivista. Esta es la primera jornada y por lo tanto tenemos que ponernos en contexto y trabajar algunos aspectos con el propósito de desarrollar de la mejor manera cada una de las 4 jornadas. Y de una vez tengo el placer de anticiparles que estamos sentando las bases porque también nos volveremos a ver al final del diplomado en otro de los módulos. Así es que estamos muy contentos. Ha sido diseñado y pensado en función del desarrollo de las competencias y sobre todo de hacerlo totalmente práctico. Sin embargo, siempre hay al inicio una serie de aspectos que hay que tomar en cuenta y que queremos compartir con ustedes. En todo caso, una primera regla, cuando cuando tenemos este tipo de actividades y especialmente cuando lo hacemos bajo la modalidad virtual, de repente tenemos este tema de la participación, este tema de las cámaras, salvo que tengan algún inconveniente de carácter técnico o como yo en este caso que lamentablemente no funcionó la cámara externa y estoy con la de la computadora que no tiene muy buena resolución. Les pido que abran sus cámaras, especialmente cuando estén participando. La otra circunstancia o petición es que siempre cuando ingresen, a pesar que el sistema nos da un detalle de la asistencia, también pongan en el chat su nombre y su primer nombre y su primer apellido para efectos de reconfirmar su asistencia en caso necesario y también identifíquense adecuadamente en la pantalla porque de repente yo solamente tengo acceso a algún diminutivo y no sé exactamente quién es la persona que está interviniendo y a pesar de ser virtual debemos tener esta comunicación abierta. Un aspecto muy importante, no tengan ningún reparo, ningún temor en intervenir. Es decir, no se considera algo inadecuado. Al contrario, para nosotros, si ustedes participan y tenemos esa retroalimentación, es sumamente importante. Si se trata de un aspecto que podemos solventar en el momento, lo vamos a hacer. Y si se trata de un aspecto que vamos a tratar más adelante, yo voy a tomar nota o le voy a pedir que me recuerde cuando hablemos de determinado aspecto. Buenas noches. Eso es muy importante porque nosotros tenemos un diseño, nosotros preparamos un material, nosotros tenemos metodologías, pero las actividades formativas deben adaptarse a las expectativas, a las necesidades y a las experiencias de las personas que participan. Entonces, usted puede abrir su micrófono y participar directamente y no es una interrupción. Repito, es parte de este proceso que va en las 2 vías. No es proceso de enseñanza-aprendizaje. No es una persona impartiendo conocimiento y personas recibiéndolo. Es un proceso por el cual todas y todos aprendemos unas y unos de otros. Así es que en ese sentido, por favor, siéntanse en la libertad de hacerlo. También pueden ocupar eh, la mano con el dedito levantado en los emojis que aparecen en la plataforma, pero les recuerdo que cuando estoy con pantalla compartida,
no veo todas las imágenes y por lo tanto puede ser que usted tenga la manita levantada, pero yo no la vea. Así es que en ese momento usted abre el micrófono y le escuchamos con el mayor de los gustos. Si me confirman que me están escuchando bien, por favor. Sí se le escucha. Sí, correcto. Sí, Gracias. licenciado, se le escucha. Excelente, muy amable. Gracias. Bueno, entonces, para quienes no me conocen, porque por ahí veo un par de nombres y un par de caritas conocidas, mi nombre es Miguel Antonio Méndez Palomo, soy el profesional asignado al desarrollo de este módulo 5 y vamos a estar en las jornadas correspondientes trabajando esta temática tan importante relativa a este tema de derechos humanos y específicamente está denominado como derechos humanos de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Y yo, y yo considero, y yo considero que es muy importante partir de lo siguiente. Los derechos humanos no son para las personas en condiciones especiales de vulnerabilidad. Los derechos humanos son para todas y para todos. Pero cuando estamos hablando de personas en condiciones de vulnerabilidad, ustedes deben estar familiarizadas y familiarizados, y si no me lo dicen y lo ampliamos, con un término muy importante que es el de la interseccionalidad. ¿Qué significa? Que debemos adaptar las atenciones, las acciones, las estrategias, los criterios a las condiciones particulares de cada persona y especialmente con el propósito de equilibrar, equiparar y lograr una igualdad de condiciones para la atención de estas personas vulnerables. Este enfoque es muy importante porque partimos que los derechos humanos son para todos, pero obviamente cuando una persona está en condiciones especiales de vulnerabilidad, está en situaciones que vuelven más difícil su atención y protección integral, tenemos dificultades eh, para que se cumplan o se garanticen esos derechos sobre la base de la Constitución y sus valores, principios, garantías y derechos. Bajo esta premisa, es necesario que consideremos que han trabajado ya en 4 módulos anteriores ciertos contenidos y en este vamos a trabajar específicamente los que tienen que ver con este tema, pero en forma integrada. Y es por eso que para mí es muy importante, no vamos a caer en la dinámica normal de pedirles que se identifiquen, que no, necesitamos avanzar, necesitamos conocernos en el camino y en ese sentido, ustedes y yo en estas jornadas y en las que vengan, vamos a tener esa oportunidad de compartir todas estas experiencias y todas las inquietudes que tengamos. Ustedes ya pasaron por el módulo de introducción a los derechos humanos, también por el tema de derechos fundamentales y principios constitucionales y el tema de los derechos humanos en el derecho internacional público. Y en el módulo anterior abordaron el sistema de protección universal y la regulación internacional. Este módulo 5 tiene como elementos o ejes transversales este enfoque de derechos humanos enfocado en las personas en condiciones especiales de vulnerabilidad por lo siguiente. Si es cierto, si aún en condiciones normales es difícil garantizar los derechos fundamentales de las personas, imaginémonos en el caso de cuando las condiciones no son las mejores. Entonces es importante
que en estos casos donde el reto es mayor, aprendemos más y podemos medir si los estados, las instituciones, la sociedad civil y nosotros como habitantes de un país, y vea que no digo ciudadanos ni ciudadanas, hablo de todas las personas que habitamos un país, realmente estamos cumpliendo con nuestro rol dentro de la sociedad a la que pertenecemos. Vamos a hablar de elementos conceptuales sobre vulnerabilidad. Vamos también a hacer alusión de tipologías relativas a este término de acuerdo a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene que ver con condiciones personales y con situaciones específicas relativas al tema en un contexto también social, y los derechos humanos específicamente, después de verlos en manera general, los relativos a la primera infancia, a la niñez, a la adolescencia, a la mujer en sus diferentes momentos del ciclo de su vida, y otras personas en condiciones o situación de vulnerabilidad, ya sea de forma temporal o de forma permanente. También esto implica que vamos a contextualizar este fenómeno de la vulnerabilidad, individualizando en ciertas circunstancias para hacer ese análisis interseccional que mencionaba al principio, porque lo que nos interesa es que si ya vieron el sistema de protección, queremos ver cuáles son los mecanismos de acceso al mismo, no solamente de carácter internacional, pero también partiendo del nacional. Porque cuando hablamos de esa protección a nivel internacional, debemos haber, por regla general, agotado las instancias nacionales y, por supuesto, también debemos conocer cuáles son los mecanismos inmediatos. Digo esto porque muchas veces, y sí es importante, establecer la vulneración de derechos, pero la justicia o la restauración o restitución de esos derechos llega tarde. Y entonces debemos estar conscientes que si bien hay fines generales y fines específicos para acudir a las diversas instancias nacionales e internacionales, siempre la prevención, siempre los procesos preventivos son mejores que tratar de restaurar un derecho. Yo siempre pongo el ejemplo que usted puede tener una hoja de papel y puede utilizarla de muchas maneras. Puede simplemente hacer una mancha y tirarla a la basura. Puede ocuparla como individual para su almuerzo, o puede escribir ahí el mejor argumento de defensa de derechos humanos. Es la misma hoja de papel, pero depende del uso. Y también resulta que la hoja de papel usted la rompe fácilmente, pero si usted después recoge los pedazos y los une con una cinta adhesiva, definitivamente la hoja se vuelve más fuerte, pero vea que quedan esas cicatrices, quedan esos daños, quedan esas vulneraciones, quedan esas secuelas. Y es por eso que, aunque estamos hablando de este acceso a las instancias internacionales, estamos hablando de estos accesos a entidades, instituciones, organizaciones, siempre debemos pensar que en aquel dicho de los romanos, dicho que se traduce en una frase que hace alusión a los hombres, pero que nosotros, y ya lo vamos a ver, vamos a tratar de ir incorporando en buenos términos este lenguaje inclusivo. Los romanos decían, si los hombres fueran buenos, no necesitaríamos leyes. Entonces creo que ni modo, hay situaciones que no son las ideales,
y por eso necesitamos las leyes, los controles sociales, los mecanismos de protección y para eso estamos, pero no debemos perder de vista. Y de ahora en adelante vamos a decir, las personas, si fueran buenas, no necesitaríamos leyes. El lenguaje inclusivo, ya que lo estoy mencionando, me parece un elemento importante, principalmente porque muchas veces las personas en condiciones especiales de vulnerabilidad lo son por estos prejuicios o estereotipos que son tan comunes en nuestras sociedades. A ver, licenciada Barahona, puede abrir su micrófono. Sí, dígame, licenciado. Gracias. A ver, si yo le digo, hagamos un ejercicio simple. Respóndame a las preguntas que le voy a formular. ¿Cuál es su nombre completo? Florence María Barahona de Cristales, ¿Cuál es su nacionalidad? salvadoreño, ¿Cuál es su estado familiar? casada. Aunque ya me había dicho que es de Cristales. Muy bien. ¿Cuándo nació? El 28 de No febrero. está bajo juramento, así es que digamos que tenemos 18. Okay. Ok. Vea que no le pregunté qué edad tiene, le pregunté cuánto nació, cuándo nació, allá que el juez haga cuenta, ¿verdad? O la jueza. En ese caso, en lugar de decir juez o jueza, yo puedo utilizar un lenguaje inclusivo y decir la judicatura. Y de esa manera no tengo por qué hacer referencia a si es un juez o una jueza, porque es irrelevante. Es la función o el cargo la que le permite decidir. Continuemos. ¿Dónde vive? En Mexicanos, ¿Dónde trabaja? en la Corte Suprema de Justicia. Interesante, porque esa pregunta es una pregunta que no debería ser formulada porque estoy asumiendo que usted trabaja. Okay. Y hay personas desempleadas, no es su caso, no es el mío, porque somos profesionales e incluso si no tuviésemos un trabajo formal, tendríamos unas actividades profesionales, pero vea, ¿dónde trabaja? ¿Dónde trabaja? Yo podría decir, usted podría responderme, ¿y quién le ha dicho que trabaja? Si yo vivo de las rentas de las muchas casas que tengo. Ahora le voy a formular otra pregunta. Usted dice, yo le pregunté dónde vive y usted me dijo mexicano. Entonces yo Sí, le pregunto, ¿quién es el propietario de la casa donde usted vive? mi esposo. Bueno, fíjese qué interesante, porque aquí le pegué. Casualmente, aunque yo no creo en las casualidades, yo le pregunté quién es el propietario. Entonces yo estoy asumiendo, Que alguien no soy yo la propietaria. X, uno, estoy asumiendo que no es usted la propietaria, pero eso no es lo más grave, sino que estoy asumiendo que el propietario es un hombre. ¿Por qué no le pregunté quién es la La propietaria de propietaria. su mueble? Entonces, uno dice, ay no, pero eso es ser demasiado quisquilloso, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero podría tener todo que ver. En el sentido que nosotros estamos muy acostumbrados a este tipo de situaciones. Vea este rótulo. ¿Qué pasa si yo le digo, bienvenida, bienvenida? Usted se siente bienvenida. ¿Y qué tal si yo le digo, bienvenidos a este módulo 5 del Diplomado de Derechos Humanos? Estoy sumamente contento de verlos. Bienvenidos y verlos. ¿Usted se siente incluida? No. Bueno, muchas mujeres sí, muchas mujeres no, pero definitivamente no, de acuerdo al género, no está siendo incluida. Ahora le hagamos lo peor, licenciado Lizama, el premio por haber sido el primero en conectarse. A ver, Gracias. si yo digo, bienvenidas, ¿usted se siente bienvenido, sí o no? No.
Correcto. Porque más allá que de repente sale alguno que me dice, sí, licenciado, yo sí, sabemos que no es cierto. Porque bienvenidos, uno dice, bueno, pero es que en el castellano el genérico es masculino y yo me tengo que sentir incluida. Pero ¿por qué el hombre no se puede sentir incluido? Entonces, sí hay unos micromachismos, sí hay algunas cosas que aún entre personas educadas formalmente o cultivadas formalmente, empezamos a normalizar. Entonces, ¿qué resulta? Que de repente hay situaciones que no pueden ser abordadas solamente desde un punto de vista jurídico, sino que tienen un aspecto sociológico, psicológico, antropológico, y el derecho solamente viene como a integrar todos estos elementos y a aplicar la ley a un caso concreto, a veces sin buenos resultados. ¿De acuerdo? Entonces, si yo le digo, por ejemplo, en lugar de dónde trabaja, le pregunto, licenciada Barahona, ¿a qué se dedica? Soy colaboradora jurídica. Correcto. Vea que yo no le pregunté qué es, le pregunté a qué se dedica. Pero dentro de nuestra idiosincrasia, dentro de nuestro proceso de comunicación, es normal. Y mucha gente le dicen, ¿y usted a qué se dedica? Soy administrador de empresas. Ah, ¿y qué empresa administra? No, si el título lo tengo colgado, yo vivo de lo que me mandan de Estados Unidos. Es decir, asumimos ciertas cosas, asumimos ciertos roles y es bueno aclararlo, pero una cosa es el lenguaje técnico, el lenguaje forense, el lenguaje intuitivo, y cuando nosotros hacemos un análisis integral conforme a los derechos humanos, debemos tener todo eso en mente. Y aunque al principio, así como cuando aprendimos a manejar un carro mecánico y se nos apagaba, entonces de repente se vuelve algo general, de repente se vuelve algo fácil y ya no solo lo manejamos, sino que nos vamos rasurando, nos vamos maquillando, nos vamos hablando por teléfono, no es correcto, pero ya sabemos manejar también que lo hacemos de esta manera. Deberíamos ver con la misma naturalidad, buscar la forma de generar la equidad. Uno de los ejes que vamos a hablar con mucho énfasis es el tema de la igualdad. Usted me recuerda, licenciada Florence, que vamos a hablar mucho de este tema de la igualdad porque desgraciadamente tendemos a ver la igualdad como igualdad formal. Todos somos iguales ante la ley y realmente no es tan cierto y mucho menos si lo traemos a la realidad. Yo voy a hacer una pequeña reflexión para que no se nos olvide este punto, solo para que usted me lo siga recordando en otros ejemplos. Uno de los ejemplos que yo siempre pongo es, ¿por qué cuando las señoras son madres les dan 16 semanas de licencia por maternidad y a los señores cuando son padres les dan 3 o 5 días? Vamos a partir de un principio, compañeras y compañeros. El principio se llama principio de primacía de la realidad. ¿Por qué? Porque nosotros debemos hablar sobre la base de la realidad. De lo contrario, vamos a estar hipotetizando y nunca vamos a aterrizar en abordar situaciones concretas. Ya voy a poner un ejemplo de eso. Pero ahorita en el que estamos es el siguiente. Uno dice, sí, ¿verdad? Bien injusto. Si la mujer es mamá y el hombre es papá, deberían por el principio de igualdad de darles el mismo número de días, de semanas. No, pero ¿cómo va a ser si la señora es la que dio a luz al bebé? Sí, pero para recuperarse solo necesita 40 días. Sí, pero también los derechos del niño, porque el niño necesita ser amamantado, establecer ese vínculo con la mamá. Ah, y no necesita establecer un vínculo con el papá.
No, como no, pero es que mire, y es que en Europa, como ya no tienen mucha gente joven, allá no solamente le dan los mismos días, sino que también le dan una ayuda, un subsidio, un estipendio económico para... Y entramos en esas dinámicas. Hablando del Salvador, yo tengo una teoría. ¿Por qué no se le da la misma licencia al hombre y a la mujer cuando son padre y madre? Porque mire, la mujer va a tener que cuidar la casa, va a tener que cuidar al bebé, a la niña o niño, va a tener que cuidar al hombre porque lo va a tener que atender. Y además va a tener que atender a los amigos del hombre que llegan a ver al niño o a la niña. Entonces realmente no le está apoyando. Esa es la realidad. Entonces, si nosotros partimos del principio de primacía de la realidad, abordamos las cosas con una lógica diferente, no con una lógica formal, sino con una lógica que nos permite equiparar. Si yo tengo, por ejemplo, personas con discapacidad o con una capacidad especial o una funcionalidad especial, como se dice ahora, y yo pudiera contratar una persona en la empresa, ustedes y yo sabemos que normalmente no contrataríamos a la persona en esa condición. Entonces, ¿qué sucede? La ley viene y suple y dice, ley de equiparación de oportunidades. Por cada 20 personas que trabajan en una empresa, se debe contratar una persona declarada con discapacidad. ¿Qué sucede? Ya es un avance, porque la persona con discapacidad también necesita un trabajo para desarrollarse, hacer una familia, para gozar de todos sus derechos. Pero resulta que esta persona con discapacidad sí la contratan, pero la contratan en el último puesto, ¿verdad? No le dan un buen puesto porque le cuesta, pobrecita, pobrecito, pero ya por lo menos tenemos un avance. Y en ese sentido estamos hablando de una discriminación en sentido positivo, porque estamos equiparando a una persona que esté en desventaja hacia los que estamos en una situación promedio. Eh, necesito un par de personas que me colaboren, que tengan una hija. A ver, necesito voluntarias y voluntarios, pero si no tengo voluntarias ni voluntarios, por el tiempo vamos a escoger víctimas. Y para no caer mal solo yo, si yo escojo a la licenciada Florence de víctima, ella va a escoger a la siguiente víctima y así todos vamos a caer mal, pero todos vamos a aprender. La licenciada Flores ya participó, así es que si hay alguna compañera o compañero que tenga una hija, me lo indica por favor y vamos a hacer un pequeño ejercicio solo para cerrar la introducción de este tema del principio de primacía de la realidad. A ver, Buenas noches, yo tengo una hija de 2 años. es el ejemplo perfecto, licenciada Carla. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga una hija? Hola, Hola. buenas noches. Yo también tengo una niña. Excelente. Licenciada Carlita también. Ok, licenciada Carlita Escobar. A ver, ¿qué edad tiene su niña? 3 años. Bueno, digamos que tiene 2, para que estemos en igualdad de condiciones con la otra compañera, con la otra colega. Una persona más que tenga una niña. ¿Alguien más? Dios mío, puros solteros jovencitos. Yo tengo una, pero es adolescente. Tiene 16. Pero tuvo 2, Enrique. Mire que usted se ve bien joven. Sí, Vaya, sí, 16. imaginémonos que la princesa tiene 2, porque alguna vez tuvo 2 y quizás fue cuando era más cariñosa y lo oía uno. Ahora ya le dice, ay papá, déjame. Ok, a ver, vamos a hacer una diferencia. Normalmente nosotros entendemos que la verdad
y lo real son lo mismo, o por lo menos los utilizamos como sinónimos. Vamos a ver si es cierto. Licenciada Carlita Escobar. Un hecho de la realidad. Un hecho que sucedió en un tiempo y en un espacio determinados. ¿Usted tiene una hija, sí o no? Sí, ¿Su hija tiene 2 años, sí o no? sí. ¿Cómo se llama la niña? Ashley. Ashley. Ok. Significa que hay 3 hechos de la realidad. Usted tiene una hija, se llama Ashley y tiene 2 años. Aunque ya sabemos que en la realidad tiene 3, pero siempre nos quitamos un par de años. No se preocupe. A ver, licenciada Carlita, pero no Carlita Escobar, la licenciada Carlita que se identifica como iPhone de Carla. Hola, yo. A ver, usted tiene una hija Sí, de 2 años de edad. sí. Son hechos de la realidad. ¿Cómo se llama su hija? Fátima. Fátima. Correcto. Hechos de la realidad. Licenciado Lizama, usted tiene una hija Sí, de 2 años de edad. sí, ¿Cómo se llama? Natalia. Hechos de la realidad. Principio de primacía de la realidad. No tenemos problema. Ahora, licenciado Enrique, ¿quién es la niña más linda del mundo? Natalia. Licenciada Carla 1. ¿Quién es la niña más linda del mundo? Ajá. Licenciada Carlita. No Carlita Escobar, no. Ella es la Yo, última. mi hija es la más bonita del mundo. Licenciada Carlita Escobar. ¿Quién es la niña más linda del mundo? El micrófono. Su hija, Ashley. Ok, no se abrió el micrófono, pero se le nota quién es la niña más linda del mundo para usted. Díganos. Mi hija es la más bonita del mundo. Y no es que estén mintiendo, es simplemente que para ustedes hay un hecho de la realidad. Tienen una hija, pero su verdad, y no es que estén mintiendo, es que su hija para cada uno y para cada una es la niña más linda del mundo. Lo único que lamento informarles es que la niña más linda del mundo se llama Alessandra Marcela y es mi hija. Entonces, la verdad es que nosotros debemos partir de esa objetividad, de buscar esa verdad procesal, pero estar conscientes que hay una verdad real o una realidad en la que nosotros nos movemos y que muchas veces no tenemos los mecanismos para conocerla, abordarla y prevenirla. Entonces, este principio de primacía de la realidad es la base y es muy importante porque nosotros tenemos una serie de situaciones a las cuales tenemos que responder. A ver, un detallito más, una precisión. ¿Qué es jurisdicción? De las personas que no han participado, ¿qué es jurisdicción? A ver, si no hay... Buenas noches, licenciado. Buenas noches, dígame Gerardo. Para mí, jurisdicción es el territorio en el cual se puede ejercer una autoridad o poder. Ok, deje abierto su micrófono. Ok. Le voy a comentar algo. Fíjense que nosotros estamos como, son cosas que sabemos, pero las estamos sinonimizando bastante. Y quiero invitarles a que seamos reflexivos y precisos y tratemos por sobre todas las cosas
de ser muy contundentes. Usted está muy claro, lo ha dicho, muy enfático, lo que usted considera que es jurisdicción. Ahora, yo le voy a hacer una precisión. Lo que usted está diciendo es competencia. Jurisdicción es la facultad de administrar justicia y hacer cumplir lo resuelto. Y competencia, que puede ser en razón del territorio, de la materia, de la cuantía o del grado de conocimiento, son los límites de la jurisdicción. No solamente por el hecho que me interesa que ustedes a través de estas actividades de posgrado tengan un mejor nivel de conocimientos, una mejor forma de ser contundentes y de ser más enfáticas y enfáticos en ciertos temas, sobre todo porque como vamos a hablar de competencia de organismos internacionales, es bien importante hacer esta distinción. Pero no solamente por eso, sino porque recordemos que nosotros tenemos que ser muy precisos y muy contundentes a la hora, y muy enfáticos a la hora de hablar de los derechos humanos. Porque lo que me gustó, licenciado Pineda, es que usted no dijo podría ser o creo, sino que usted dijo es el territorio. No fue la respuesta correcta, pero la actitud fue la correcta. Entonces, el tiempo es corto. Yo no quiero que nadie se sienta expuesta o expuesto a nivel personal, pero cada observación que yo le hago a las licenciadas Carlas, al licenciado Gerardo, al licenciado Enrique, son observaciones que se las hago porque están en el ejemplo en ese momento. Pero yo quiero que todas y todos utilicemos el principio de escucha activa. Y estas cosas que yo estoy señalando van a hacer que ustedes sean más precisos a la hora de defender, a la hora de argumentar, a la hora de motivar este tema de derechos humanos, que es un tema complejo. Entonces, créanme que todo lo que estamos haciendo y lo que se ha venido trabajando y lo que yo voy a compartir con ustedes y vamos a construir es precisamente con el propósito, no de que ustedes tengan un diploma más, sino que ustedes tengan herramientas, que tengan esas actitudes, que desarrollan esas destrezas y esos conocimientos que ya tienen, pero que es necesario desarrollar. Entonces, esta presentación ustedes la tienen en su primera clase, en su plataforma, y por lo tanto solo la vamos a ir viendo en una forma no aleatoria, sino en una forma no integral, porque no nos vamos a detener, pero sí la idea es que ustedes lean esta presentación. No son extractos de sentencias, no son cosas que ustedes no sepan, son como el fundamento de lo que vamos a trabajar para que vayamos construyendo y cada vez yo intervenga menos y ustedes hagan las dinámicas y ejercicios relativos a los temas que vamos a trabajar. Gracias, licenciado Pineda. De nada, licenciado, gracias a usted. Gracias. Entonces, nosotros tenemos una serie de métodos y estrategias que debemos considerar. Una de las cosas principales que hace una abogada y un abogado es la argumentación. Si usted es una persona que litiga, si usted es un defensor o defensora de derechos humanos, si usted es una judicatura, es decir, si usted es juez o jueza, vean que utilizo el término judicatura, que es más inclusivo, como cuando hacíamos el ejemplo con Florence y decíamos de quién es el inmueble donde usted vive. Y si yo le digo de quién es el inmueble donde usted vive, estoy haciendo uso de un lenguaje inclusivo porque me puede decir que es de él o de ella. En cambio, si yo le digo, ¿quién es el propietario de la casa donde vive? De alguna manera le estoy sugiriendo o estoy asumiendo que es un hombre el que es el propietario.
Y podría yo decirle, ¿de quién es la casa o el inmueble donde usted vive? Y la respuesta podría ser de mi esposa y yo o de mi esposo y yo. Vean que es mucho mejor cuando hacemos uso de estas figuras o de este lenguaje inclusivo y no discriminatorio, muchas veces no porque nosotras o nosotros nos sintamos discriminados o porque querramos hacer más difícil la estructura de un escrito, sino que lo hacemos de esta manera por los derechos de las personas que estamos considerando. Hay quien dirá, no, pero yo me siento integrada, yo no tengo ningún problema en que digan bienvenidos, porque yo gano mi dinero, soy dueña de mi casa, decido a qué colegio van mis hijos, estudié lo que yo quise. Claro, y es lógico, porque de acuerdo al criterio de interseccionalidad, usted tiene condiciones ideales para sentirse de esa manera. Pero si usted va a defender los derechos de una mujer que no le dieron la oportunidad de estudiar, porque aunque era buena estudiante, prefirieron mandar a la escuela a su hermano, de una mujer que quería tener nada más 2 hijos y el esposo le dijo, no, vamos a tener lo que Dios nos mande, y la mujer está casi a punto de morirse porque ya lleva 8, y que de repente la mujer trabaja toda la vida, pero resulta que el negocio que tiene no está a nombre de ella, sino que está a nombre del papá de sus hijos, entonces uno se da cuenta que para esa mujer el darle un trato diferente que equilibre esa desigualdad para darle en justicia, porque justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, entonces sí tiene relevancia. Entonces muchas veces nosotros no actuamos necesariamente porque a nosotros nos pase, pero si nosotros no estamos en esas condiciones de desigualdad, y de alguna manera todos lo estamos, porque de repente también los hombres sufren discriminación, las personas de una comunidad sufren discriminación, las personas de un grupo étnico sufren discriminación, las personas con sobrepeso, hasta las personas bonitas, porque de repente hay una mujer muy guapa y dicen, ah, no, las mujeres guapas son tontas, o las mujeres guapas son fáciles. Les voy a poner un ejemplo. Licenciado, permítanme, para que me ayude. Licenciado Irving. Licenciado Irving. Hola, buenas noches. Dígame. Hola, buenas noches. Vamos a hacer un ejercicio usted y yo. Adelante. Si yo le digo, el licenciado Enrique es un zorro, ¿qué piensa usted que estoy diciendo del licenciado Enrique? Pues es que culturalmente puede ser muchas cosas. Puede No, ser no, que no, no, no. Pueden ser muchas cosas. Yo le hice una pregunta directa. Cuando yo le dije, no, hombre, es que el licenciado Enrique es un zorro. es que ¿Usted la definición va a depender mucho del contexto, ¿verdad? No, De, no, no, qué me dijo correcto, previamente pero a eso. ahorita denme la del contexto. No, mire, ahorita yo podría hacer un estudio completo y decir, bueno, si lo vemos desde el punto de vista gramatical, si lo vemos desde el punto de vista antropológico, si lo vemos del... No, pero cuando usted entre sus cuates, entre sus amigos, entre sus cheros, le dicen, Es tu contexto, ajá. es que fulano de tal es un zorro. Me da la idea de que a lo mejor él anda con muchas personas que son de su interés y tiene tal vez, no sé, tal vez anda con muchas mujeres Es bien o... hogareño, que tiene varios hogares. Vaya, Puede no, ser. digámoslo claramente, que es un infiel, ¿correcto? Sí, puede ser. Correcto. Es Perfecto. Puede mujeriego. ser. A ver, Es mujeriego. vamos a ver qué dicen sus compañeras y compañeros. Díganme quién está de acuerdo con lo que dice el licenciado Irving. Cuando dicen de un hombre, es que ese hombre es un zorro. El licenciado Enrique Lizama es un zorro. ¿Ustedes consideran que estamos diciendo que él
es una persona infiel. Bueno, licenciado Irving se quedó solito. Ahora Parece que sí. vuelva a abrir su cámara y su micrófono. A ver, licenciado Irving, cuando yo le digo es que Juana Pérez es una zorra, ¿usted qué entiende? Pues en la misma línea que a lo mejor es una prostituta, una trabajadora Bueno, vea la diferencia. del Fíjese sexo. que aún pensando que es lo mismo o que es la misma línea, de él decía, no, pues sí, que andaba con varias personas, que tenía sus Ujú. sentimientos por no sé qué, y de la otra di duro y directo, ¿verdad? Pues sí que es una prostituta. Porque en realidad, aunque qué bueno que usted tiene por lo menos ese sentido de darle como el mismo peso, en general, cuando decimos que un hombre es un zorro, estamos diciendo que es un hombre astuto, ágil, sagaz, listo. Y cuando decimos que una mujer es una zorra, estamos cuestionando su moralidad. Es Mm. como cuando estamos en un juicio y de repente para desacreditar a una mujer le dicen, ¿cómo está conformado su grupo familiar? Solamente mis 4 hijos y yo. ¿Y quién es el papá de sus 4 hijos? Porque saben que tiene un papá por cada hijo. ¿Qué tiene que ver eso con si me está diciendo la verdad? Yo no estoy cuestionando la moralidad de la testigo, estoy cuestionando si dice o no dice la verdad, si sabe o no sabe sobre los hechos. Pero el hecho de que diga, sí, lo que pasa es que yo soy una mujer muy generosa, le di a cada uno de mis hijos un papá para que no se peleen. Ah, es una cualquiera, es una mala criada, la mujer esa. Pero un hombre dice, yo tengo 4 hijos, uno de matrimonio y 3 fuera del matrimonio, pero soy responsable y le doy cuota a todos. Ah, qué buen hombre. O sea, ese tipo de cuestiones. Vea que es interesante porque es la primera vez que yo pregunto esto del zorro y es la primera vez que me dicen que está como muy equiparado. A No, ver, no había escuchado zorro para un hombre en el sentido de astuto, entonces, ok. ajá, ahí esta parte me pareció Es que interesante usted escuchar está, eso. es que usted está muy jovencito, licenciado Romero. Esto ya es de la vieja guardia. Ok, entonces esas cuestiones, esos micromachismos son complicados porque de repente vea que uno dice, un hombre es machista porque dice, ah, es que las mujeres no sirven para nada, las mujeres tienen que estar en su casa. Eso claramente es machismo. Pero cuando venimos y decimos, no, lo que pasa es que las mujeres son flores frágiles que tienen que estar en su casa. Porque hay hombres malos en la calle que las van a desear y que las van a hacer infieles o las van a hacer pecar. Mire, esa es una protección y no es un maltrato, pero en el fondo está aislando a la mujer, le está dando un rol no productivo y si ella está de acuerdo, qué bueno, pero si ella quiere salir a trabajar, no tendría por qué dudar de su fidelidad. Pero el estereotipo es, el hombre machista es el que golpea, el que insulta, ¿no? Muchas veces hay actitudes machistas que tienen que ver con una manipulación económica, una manipulación religiosa, una manipulación de cualquier nivel. Entonces, cuando generalmente nosotros hablamos de vulneraciones de derechos humanos, estamos hablando de gente que considera que los niños son cosas. ¿A dónde llevas al niño? A la guardería. Guardería, como que si voy a guardarlo a un lugar. El niño no es un objeto, la niña no es un objeto. Entonces, hay muchas cosas que estamos manejando dentro de esta realidad y desgraciadamente constituyen aspectos que pueden ser vulneratorios a los derechos fundamentales. No es un tema que vamos a votar ahora, no es un tema fácil, pero muchas veces entender estas dinámicas que tal vez nosotros no estamos viviendo son lo que nos permite, lo que nos permite analizar situaciones que tienen
esta connotación que puede limitar o vulnerar el derecho de una persona. Pero para ser justos, aunque cuantitativamente hay poblaciones que son más vulnerables, también los hombres sufren las consecuencias de su propio machismo o también de la presión que la sociedad le impone. ¿Qué pasa si una mujer se queda sin trabajo? Yo por sacar adelante a mis hijos vendo lo que sea, o voy a lavar ropa, o voy a limpiar casa. ¿Qué pasa si un hombre no es proveedor? Entonces no es hombre porque no provee la casa. ¿Qué pasa si violentan sexualmente a una mujer? Es difícil, es un proceso complicado. Pero ¿qué pasa si violentan sexualmente a un hombre? Ni siquiera quiere denunciar porque inmediatamente van a decir, se lo buscó, es homosexual. ¿Y qué pasa con los delitos de odio? Que en otros países se llama crímenes de odio. Porque existen. Si se mata a una mujer nacida biológicamente mujer, pero que es un hombre trans porque su identidad de género es como un hombre y la violan y le dicen para que sepas lo que es bueno y para que sepas lo que es un hombre y no andes con esas cosas. Hay una agresión todavía más grave porque esa persona se considera un hombre, pero démosle vuelta. ¿Qué pasa cuando se sabe, y algunos hemos tenido que trabajar ese tipo de casos, qué pasa cuando se sabe que un hombre, nacido hombre, ha decidido presentarse como una mujer y resulta que como consecuencia de eso lo matan? Espero que ustedes no hayan tenido esa experiencia de saber de estos casos, pero generalmente no es que le dan un balazo y lo dejan tirado afuera de su casa. Generalmente lo dejan en un campo sumamente lesionado, mutilado de sus genitales, bueno, ya se imaginarán ustedes, y ni siquiera sale en los periódicos, o cuando sale dice, eh, a veces hasta con palabras soeces, tal tipo de persona apareció muerto. Se rumora que... Entonces, ese tipo de abordajes que no toman en cuenta este principio de primacía de la realidad o que parten de estereotipos o que propician esas desigualdades, a veces no son fáciles de ver. Y precisamente no son fáciles porque nosotros y nosotras no lo hemos pasado. Por eso es que una de las cosas importantes que vamos a trabajar es la forma verbal, corporal, gestual y por escrito que nosotros utilizamos para hablar sobre el tema de los derechos humanos. No solamente desde el punto de vista jurídico, sino argumentando bajo estos principios de un proceso constitucionalmente configurado o los principios de los instrumentos y organismos internacionales, pero tomando en cuenta que no solamente es un tema jurídico, sino que hay temas lingüísticos, antropológicos, sociológicos y psicológicos. Entonces, es un enfoque más integral, es un enfoque más completo, llamémosle así. Tengo por aquí un primer ejercicio, si mal no recuerdo, A ver, licenciada o licenciado, déjenme ver. No, nuestra monitora la vamos a dejar fuera por el momento. Licenciada Catherine, ¿cómo le gusta que le llamen? Catherine, está bien. Gracias. Bueno, no me dijo me gusta que me llamen Catherine, solo me dijo Catherine está bien, así como ni modo, pero bueno. A ver, licenciada, ¿me podría decir su nombre? Mi nombre es Catherine. Ok. Principio de escucha activa. Haga usted la misma pregunta que yo le acabo de hacer. Con ¿Cuál las es, mismas palabras. cuál es su nombre, licenciado? Yo no le pregunté así. Eh,
Yo le No recuerdo pregunté, bien. ¿me podría decir su nombre? Mm, A ver, Sí. ¿Me podría decir su nombre, licenciado? sí podría, pero no me lo ha preguntado. Así como me lo iba a preguntar, estaba bien. ¿Cuál es su nombre completo? Y eso se lo entiende cualquiera. Pero vean que usamos un montón de muletillas, le damos vuelta a las cosas. No, tenemos que ser siempre contundentes. Y en esa contundencia le pido por favor que lea con énfasis, con intención, desde esta situación hasta merecerá la pena. Lea cada una de esas líneas en orden descendente. Esta situación es insuperable. Es absurdo pensar que vamos a salir de esto. Tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Se equivocan quienes creen que todo este esfuerzo merecerá la pena. Ok, ¿ese es un mensaje optimista o pesimista, licenciada? Pesimista. Correcto. Licenciada Senia Sierra. Buenas noches. Buenas Disculpe, noches. no puedo encender la cámara porque no estoy en un lugar adecuado para recibir la clase. Gran poder, pero está en el lugar adecuado porque le está recibiendo. No está en un lugar adecuado para que veamos dónde está, pero eso es otra historia. A ver, licenciada Sierra, ahora le pido por favor que lea en orden ascendente, es decir, la línea que dice todo este esfuerzo y de allí hacia arriba. De acuerdo. Todo este esfuerzo merecerá la pena. Se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Vamos a salir de esto. Es absurdo pensar que esta situación es insuperable. ¿Ese es un mensaje optimista o pesimista? Optimista. Correcto. Son las mismas palabras, pero el orden en que ponemos las palabras, la forma como lo explicamos, marca una gran diferencia. De ser un mensaje pesimista a ser un mensaje optimista, y por eso es bien importante que lo que ustedes digan sea una reflexión, no que sean palabras rebuscadas, no que sean mensajes complejos, sino que usted no diga, bueno, lo que pasa es que podría ser que a lo mejor el Señor le dijo una palabra inadecuada o a lo mejor la señora se sintió ofendida. No. De repente, usted tiene que ser objetiva, objetivo, duro, clara, claro, directo, y tiene que quedar redondas las ideas, tiene que quedar estructuradas adecuadamente, ya sea oralmente o por escrito. Y estoy aprovechando para dar todos estos tips porque los vamos a utilizar no solamente en este módulo 5, sino también en el módulo 10. ¿De acuerdo? Bien. A partir de estos aspectos que hemos compartido, platicado, ¿tienen alguna duda, observación, comentario o sugerencia antes de entrar a la segunda parte de esta jornada? ¿Estamos bien? ¿Alguna o alguno no ha participado? Bueno, voy a interpretar su silencio como que estamos bien. De todas maneras, vamos a hacer otras dinámicas posteriormente en las que ustedes tendrán que intervenir de una manera más activa. Bien, a ver, licenciada Carla Xiomara. Hola. Hola. A ver, si yo la privo de su libertad a usted, ¿qué delito estoy cometiendo? Privación de libertad. Ok. Pregúnteme usted a mí lo mismo que yo le acabo de preguntar. Y yo lo Hola.
Hola, hola. Es mi Cada señal. usted, ¿qué delito A está ver, cometiendo? ninguno, porque yo soy un juez de paz que ¿Por qué? que estoy privándola de su libertad porque usted ha cometido un delito, no tiene arraigos y el Ministerio Público la está acusando de un delito grave. Depende. La privación de libertad por un particular sin ninguna justificación, claro que es un delito. Pero vea la pregunta que yo le hice. Tenía cierta capciosidad. ¿Qué Sí, delito estoy cometiendo si yo la privo de libertad? Si usted me pregunta lo mismo, yo le digo, depende. Si la privo sí, de contexto. libertad para dañarla, es un delito, pero si la privo de libertad porque estoy dentro de mis funciones y procede legalmente, no le he cometido ningún agravio. Ilegítimo. Sí es un agravio, porque ¿quién quiere estar presa o preso? Nadie. Sí, Correcto. Entonces, aquí vamos a partir de una categoría jurídica muy importante. Estamos hablando de derechos humanos o derechos fundamentales, como también le llama la doctrina. Entonces, si nosotros estamos hablando de derecho, tenemos un ordenamiento jurídico y este mismo ordenamiento jurídico nacional tiene su equivalente a nivel internacional. Entonces, vamos a procurar hacer un análisis integral y sistemático con el propósito de tener un fundamento firme para ir construyendo hasta llegar a los temas e instancias internacionales. Cuando nosotros hablamos de un proceso constitucionalmente configurado, nos estamos refiriendo a que los derechos, ya sean humanos fundamentales y los derechos especiales que también están en la Constitución, por ejemplo, los derechos a favor de las niñas y los niños, tienen una serie de categorías que les van dando sentido. Estamos hablando de derechos, garantías, principios y valores. En un ejemplo sencillo, licenciado Irving, dígame un derecho fundamental. Mm, Estoy tratando de acordarme del término. No soy abogado, así que lo vi acá dentro en el módulo A 2. ver, Un intervención. derecho fundamental, derecho a la libertad, a la libre expresión. Podría ser, muy bien. Fíjese, la garantía de ese derecho a la libertad o en la expresión de la libre expresión es que la misma Constitución establece que no existe una censura previa, salvo cuando se tiene que responder, y no es una excepción, sino que sí somos responsables del abuso de ese derecho. Si nosotros, por ejemplo, si a usted, por ejemplo, como periodista, le limitan ilegítimamente su derecho a libertad de expresión, existe una garantía y es la garantía del debido proceso. Nadie le puede limitar ese derecho si no es con un debido proceso. Imagínese que usted está haciendo un abuso de esa libertad y alguien lo demanda penalmente por difamación, por injuria, por un delito de estos contra el honor, y usted dice, no, yo no estoy difamando a nadie. Entonces, para determinar si se está violentando o no el derecho suyo a la libertad de expresión o el derecho al honor de la otra persona, existe esa garantía que es el debido proceso, bajo un principio de legalidad para establecer en justicia quién tiene la razón. En ese sentido, el derecho que sea, cuando, a ver, con usted, licenciado Irving, me encanta que no sea abogado. A ver,
Dígame, si yo le pregunto, no, más bien si yo le pregunto, no, le pregunto, ¿cuál es el derecho más importante? ¿El derecho a la vida? Bueno, sin ser Posiblemente. abogado, contestó como abogado. Fíjese, Gracias. es bien interesante porque hay filósofos del derecho que dicen que no existe el derecho a la vida. Nosotros vivimos o no. Si la ley lo reconoce o no, esa es otra historia. Ahora, es derecho natural. Si usted está vivo, usted tiene otros derechos. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a formar una familia, derecho al trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Derecho a la propiedad. Pero vea, a veces el derecho positiviza una situación, por ejemplo, el derecho a la vida, para darle una protección directa. Entonces dice el artículo 1 de la Constitución, la persona humana es el origen y el fin de la actividad del Estado, y luego dice se considera persona aún al no nacido, es decir, a la persona humana desde el momento de su concepción. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros nos damos cuenta que la persona humana se le ha dado a la vida de esa persona la categoría de derecho y por lo tanto podemos proteger directamente al no nacido. Y si alguien atenta contra la vida del no nacido, es delito. Entonces, es una construcción social, jurídica, claro, pero es social para mantener un control. Vea que no es como la Biblia, que la Biblia dice no matarás. El código dice, el que matare a otro será sancionado por tantos años. No le dice que lo haga, pero no le dice que no lo haga. Si usted mata a otra persona, será sancionado con tantos años. Ahora, si usted mata a una persona, ¿qué delito está cometiendo, licenciado Romero? Eh, bueno, estaría atentando contra ha atentado contra la vida de alguien, ¿no? ¿Y cómo se Ha llama? negado el derecho a la vida a alguien. Correcto. ¿Y cómo se llama ese delito de matar a otra persona? Ya sabemos que no es abogado, así que usted es el único que puede equivocarse. Porque hay personas que tampoco son abogados. Ah, Homicidio, tampoco. Ok. no sé. Ya me van a Bueno, decir quiénes son porque de aquí van a salir, nosotros vamos a salir en la profesión de ustedes y ustedes van a salir con la de nosotros también. Pero todos defensoras y defensores de derechos humanos. A ver, asesinato, homicidio, Homicidio, correcto, diré yo. homicidio, muy bien. Y si es una mujer, Ah, dependiendo de Feminicidio. las causas, tengo entendido, ¿verdad? Que puede ser efectivamente, también feminicidio u ok, homicidio, dependiendo de la causa. correcto. Femicidio, como se le llama en doctrina o en otros países, feminicidio, como se le llama aquí, es la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer. Porque si a mí, soy mujer, me matan, pero me matan por cualquier cosa, no por el hecho de ser mujer, entonces es un homicidio. Porque lo que se está evidenciando, y esto es todo un tema, pero lo que se está evidenciando es que no es lo mismo matar a una persona porque, a ver, primero, no es delito matar a una persona si hay una causa de justificación. Eso es lo primero. Imaginémonos quién más no es abogada, me dijo por ahí. ¿Quién? Yo tampoco soy abogada. A ver, ¿cuál es su nombre? ¿Por qué no me aparece? Catherine, Ah, Catherine. Catherine, Pero tiene sí. cara de abogada, fíjese. A ver, licenciada Catherine, no es un estereotipo, pero a ver, licenciada Catherine. Imagínese que hay un malvado sujeto que la quiere secuestrar y la tiene del cuello y con una pistola aquí, Dios no lo permite.
y aparece el licenciado Irving, y como tiene una puntería infalible, le dispara al sujeto y el sujeto muere. El licenciado Irving mató al sujeto, correcto, pero no lo hizo con la intención de causarle el daño por gusto. Lo hizo para protegerla a usted y probablemente proteger a otras personas a las que este sujeto pudo haberle disparado, incluso a él mismo. Actuó en legítima defensa. Si él es policía, actuó en cumplimiento de su deber. Entonces, él no ha cometido un delito, aunque mató a una persona. Entonces, el derecho se encarga de poner en este contexto y darle a cada quien lo que le corresponde. Yo no le daría al licenciado Irving 30 años de cárcel, yo le daría al licenciado Irving un reconocimiento y estoy seguro que usted estaría agradecida que le haya salvado la vida, aparte del susto que le dio porque disparó y usted está de frente. Entonces, ese tipo de situaciones que a veces uno dice, ay, es que esas son leguleyadas, esas son cosas jurídicas, pero bien entendidas, tienen un sentido. Y este sistema de la protección de derechos a través de garantías, principios y valores es una forma de argumentar los derechos humanos. Estamos hablando de enfoque de derechos humanos, igualdad como sinónimo de equiparación, como lo que había, los ejemplos que pusimos al principio. Estamos hablando de inclusión y no de discriminación como ejes transversales y estamos hablando de inmediación, defensa, contradicción, moralidad, porque todos esos son principios de los derechos humanos. Yo tengo derecho a una defensa, tengo derecho a un juicio, tengo derecho a controvertir las pruebas que dicen que tienen contra mí, tengo derecho a hacerlo oralmente, tengo derecho a que el juez esté presente. Pero ¿qué sucede? Un cirujano opera en el parqueo, un cirujano opera en el pasillo, un cirujano opera en la sala de espera. No, un cirujano opera en un quirófano. Pero los que sí somos abogadas y abogados, vemos que hay un montón de lugares donde supuestamente debería de instalarse una audiencia, debería de definirse la situación jurídica sobre los derechos humanos de una persona y la audiencia no se hace o se hace en un despacho. Y cuando usted ve el acta y el acta dice en la sala de audiencias tal, estando presente el juez tal y estando presente las partes tales o cuales, y de repente usted firma esa acta. Y esa acta es la prueba del delito, porque es falso lo que dice ahí. Ni estaba a esa hora, ni estaba en ese lugar, ni estaba el juez enfrente, y eso lo estamos avalando dentro del mismo sistema de administración de justicia. Y por eso hablamos, y los tienen a su izquierda y a su derecha, el principio de supremacía constitucional y el principio de unidad del ordenamiento jurídico. Porque todo el sistema de administración de justicia está basado en la Constitución y todos los derechos humanos constitucionalmente reconocidos están en la Constitución, aunque a veces no están expresos, pero se pueden deducir a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que aquí se llama Sala de lo Constitucional, y se puede deducir también de los instrumentos jurídicos internacionales. De nuevo, vayámonos al principio de primacía de la realidad. A mí me matan porque soy mujer y me matan porque estoy vendiendo drogas. ¿Me mataron por ser mujer o me mataron por estar vendiendo drogas la competencia? Ejemplo 2. O segundo ejemplo. Yo vivo con un miembro de una pandilla y me matan los de la pandilla contraria para dañar a ese hombre. Entonces sí me están matando por el hecho de ser mujer. Me están matando porque soy la mujer de mi enemigo y entonces estoy muriendo por el hecho de ser mujer. Ahora,
¿Y qué pasa, por ejemplo, si es mi esposo el que me mata? Si es mi esposo el que me mata para que yo no lo deje, o para que yo, que ya lo dejé, o él ya me dejó, pero no quiere que yo rehaga mi vida con otra persona, entonces también estamos hablando de una muerte por violencia de género. Entonces vean la connotación. Y si usted no encuentra acceso a la justicia, o si por el contrario, la justicia de su país, de mi país, de nuestro país, hablando de Honduras para allá, porque aquí no pasan esas cosas, si usted no encuentra justicia en el país, existen mecanismos, porque El Salvador no es una isla, para acceder a las instancias internacionales de derechos humanos. Entonces, si tienen alguna duda o pregunta hasta este momento, y si no, vamos a aprovechar estos últimos minutos para hablar de una metodología que nos va a ayudar a desarrollar nuestras hipótesis de caso para analizar los fenómenos relativos a derechos humanos y desarrollar técnicas y estrategias que nos permitan abordar este tema. Voy a poner un ejemplo de entrada. A ver, la licenciada Flores, porque ya hace rato la dejamos allá en Mexicanos. A ver, Sí, dígame. gracias. Licenciada Flores, dígame un nombre de mujer. Claudia, Otro nombre de mujer. Lorena, Ok, entonces, tenemos a Claudia y a Lorena. Las dos han sido víctimas del mismo delito. ¿Qué delito se le ocurre? feminicidio, Feminicidio. Ok. El feminicidio es complejo porque, bueno, por lo que ya explicamos, pero además porque ya no podemos devolverle la vida a esa mujer, ni a Claudia ni a Lorena. Pero existen víctimas sobrevivientes, víctimas colaterales. Estas mujeres tenían hijos, estas mujeres tenían familia, estas mujeres eran personas productivas, estas mujeres tenían derechos fundamentales y de hecho todavía los tienen de alguna manera, aunque habría que analizar ese alcance de protección de ese derecho, que incluso trasciende en un determinado momento eh, su vida biológica por los efectos, por las consecuencias, por el propósito de que no se repitan, por los daños colaterales. Existe toda una teoría sobre eso. Veremos si nos da chance de hablarla en este módulo o en el otro. Ahora yo le pregunto, imaginémonos que Claudia y Lorena tienen dos hijos, una hija y un hijo cada una. ¿Correcto? correcto. Entonces, Claudia y Lorena son las víctimas del delito de femicidio. Y todo el sistema se activa y resulta que que la Administración de Justicia va a procesar a las personas que le quitaron la vida a Claudia y a Lorena. Entonces le pregunto, ¿qué investigación será más fácil? ¿La de Claudia o la de Lorena? ¿Qué opina usted? Tendrían que ser iguales. Correcto. Esa es la respuesta. Tendrían que ser iguales. Ahora vamos a ver si son iguales.
Fíjese que Claudia es una señora que estudió bachillerato, no terminó su carrera universitaria, pero la inició, está casada, tiene sus hijos estudiando en un colegio, tiene a sus padres vivos, vive en El Salvador y es salvadoreña, tiene un esposo que la ama y tiene un grupo, una red de apoyo que es su iglesia, sus amigos, su familia y además, a ver qué más. Y además es una persona con una que nunca había sido víctima de ningún delito. ¿De acuerdo? Esa es Claudia. Ok. Ujú. Ahora vamos a hablar de Lorena. Lorena es nicaragüense. Lorena está en El Salvador irregularmente porque ya no se usa el término migración ilegal. Ahora vamos a hablar de migración irregular a todo caso. Ella es una mujer que apenas sabía leer y escribir. Es una mujer que está sola en el país y digo sola porque aparte de sus hijos, lo único que tiene es un hombre que se aprovechó de su situación de migrante para destruirle sus documentos y tenerla encerrada en la casa. No tiene amigas, no la dejaban ir a la iglesia. Los niños van a a un centro escolar público cuando pueden y es pobre. No tiene, no tenía ni cuando estaba viva mayores recursos y su familia está en Nicaragua y ni siquiera sabe la situación de Lorena. ¿Va a ser igual de fácil la investigación? No, en ese caso no. ¿Va a ser igual de fácil la, la restitución o restauración en la medida de lo posible de los derechos para los sobrevivientes? Bueno, ahí, licenciado, no sé, tengo mis dudas porque tendría que ser también dependiendo de las pruebas que se encuentren. No, partamos que las pruebas están claras. Aquí el tema es si las condiciones, volviendo al tema de la interseccionalidad, si las condiciones van a permitir que todo se aborde de la misma manera. Es decir, sencillo, la hija y el hijo de Claudia van a seguir yendo a la escuela, van a tener papá, van a tener a sus abuelos, van a seguir con el estilo de vida, con el trauma de haber perdido a su mamá en forma violenta, y la hija e hijo de Lorena van a quedar en una institución, probablemente dejen de ir a la escuela. Si el papá fue el que mató a la mamá, entonces van a quedar sin papá y sin mamá. Definitivamente las condiciones de vida, el femicidio es el mismo, murió una mujer, pero las circunstancias del hecho son Son diferentes. diferentes. Y si a eso le agregamos que la investigación del caso de Claudia tuvo muchos recursos, la gente activó, conocían al fiscal del caso, tuvieron acceso a las redes, salió en los medios de comunicación, tuvo ese acceso a la libertad de información y de prensa y se dedicaron muchos recursos. Y la muerte de la niña Lorena fue en un cantón donde ni señal llega y entonces ni nos enteramos que se murió. Es distinto. Completamente. Correcto. Entonces, ese es el tema. Si delitos pueden haber, pero si se dieran todas las condiciones y existiera desigualdad formal, probablemente no tendríamos estos conflictos de derechos humanos. Porque al final, en materia de derechos humanos, cuando
hay una denuncia internacional o una demanda internacional, ya no estamos cuestionando a los tipos que mataron a Claudia o a Lorena. Cuando accedemos a la jurisdicción y competencia internacional, estamos cuestionando al Estado salvadoreño. ¿Por qué? Porque no investigó bien, porque no diligenció bien el caso, porque revictimizó a los niños. Ese es otro término del que también vamos a hablar, la victimización. Anoten por ahí. ¿Ya hablaron de ese tema? ¿Sí? ¿Victimización? No, licenciado. ¿No? Ok. No. La vamos a desarrollar, pero ahorita, para que no se nos olvide, vamos a poner así, victimización, y vamos a poner originaria, secundaria o revictimización, como también lo pueden encontrar en algunas doctrinas, y terciaria. Perdón, licenciado, dijo originaria, secundaria. La secundaria también se llama revictimización. Ok, gracias. Y la tercera se llama terciaria. Estoy usando los términos más comunes, pero hay varios. Pero para este ejemplo, voy a dar una breve explicación por la hora. Ay, Dios mío, ya vamos. Ni sentí. A ver, la originaria es cuando por el hecho mismo alguien es víctima o es ofendido por un delito. En ese sentido, la persona que me daña mi derecho me victimizó originariamente. ¿Vamos bien ahí? Ok. La revictimización es cuando yo me aboco, cuando yo acceso a las instituciones, a los hospitales, a los juzgados, a las escuelas, a las alcaldías, a las secretarías de Estado, o sea, a los ministerios. Es decir, cuando yo me aboco a las instituciones y me revictimizan. Es decir, la misma institucionalidad, el mismo Estado, la misma atención que recibo se convierte en una victimización. Me vuelven a dañar. Es el caso, y lo voy a poner como un ejemplo sencillo, cuando a una niña o adolescente, porque estamos hablando de derechos de primera infancia, niñez, adolescencia, mujeres y personas vulnerables, puede ser una adulta o un adulto mayor. Ya dijimos que también puede ser un hombre que ni siquiera pone una denuncia porque inmediatamente se burlan de él o no lo toman en cuenta. Entonces, independientemente, pero si una persona tiene calidad de víctima porque le acaban de cometer un delito, en este caso una adolescente violada, esta adolescente fue víctima originaria de quien la violó, ¿correcto? Pero llega al hospital y la maltratan. Llega a medicina legal, bueno, en el hospital pasó todo el mundo revisándola, a todo el mundo le preguntó qué le pasó, etcétera, etcétera. Y llega luego a medicina legal y le pasa lo mismo. Y luego llega y va donde el fiscal y lo interroga y le pasa lo mismo. Luego llega el investigador y le amplía la declaración. Luego llega donde el juez y le vuelve a decir lo que le pasó. De repente, algunas víctimas me han dicho a mí, yo ya no sé si fue peor lo que me hizo el hombre o todo este suplicio que me ha tocado vivir por denunciar, por buscar justicia, porque me han cuestionado, no me han creído, me han tocado, me han hecho que declare 20 veces sobre lo mismo. Entonces, esa es la revictimización o victimización secundaria. ¿Y cuál es la terciaria? La terciaria es cuando vengo yo
Y en mi comunidad, vean que ya no es el que me violó, ya no es ya no son las instituciones, sino que el que me violó, perdón, sino que la comunidad donde vivo, perdón, la comunidad donde vivo se aprovecha de mi vulneración. De repente, ya mi vecino, que es casado y que supo lo que me pasó, insulta a mi hijo. O ya, cuando yo voy pasando, me dicen, vecina, qué bonita se ha puesto. Respéteme, don Pedro. Usted es un hombre casado. Casado, pero no capado. Si al cabo que ya te destaparon, ahorita yo te puedo alivianar. La está revictimizando. Y entonces la comunidad, porque a veces criticamos solo al Estado, pero a veces en la misma familia, en la misma comunidad, hay vulneraciones de derechos fundamentales. En lugar de decirle, señora, la respetamos, la cuidamos, la protegemos, se vuelve una persona aún más vulnerable dentro de su comunidad. Esa es la victimización terciaria, cuando me victimizan por haber sido víctima en mi entorno. Entonces vean cómo hay una serie de términos y por eso este módulo es tan importante, porque aquí es donde retomamos los aspectos anteriores y les vamos dando ese contenido de la realidad para establecer cuáles serían los casos o cómo podríamos hacer ese abordaje de este tipo de fenómenos. Por razones de tiempo, aunque como entramos unos 5 minutos tarde, me los puedo tomar si ustedes tienen alguna pregunta, pero para dejar anticipado el tema, la teoría de caso incluye la teoría fáctica, que son los hechos, la teoría jurídica, que son las leyes nacionales e internacionales, y la teoría probatoria, que son los medios de prueba con los que voy a probar los hechos. Entonces, por eso es que se trata de estos 3 elementos interrelacionados. Con esto vamos a comenzar muy brevemente la otra jornada, por lo tanto les pido que los lean, que si tienen alguna duda nos comuniquemos por la mensajería de la plataforma, pero muy importante, que analicen y si tienen preguntas, vamos a iniciar brevemente con las preguntas, pero lo que vamos a hacer es un planteamiento de un caso de derechos humanos desde lo fáctico, desde lo jurídico y desde lo probatorio. Y vamos a ver cómo cuando el sistema nacional no funciona, tenemos que acceder a una jurisdicción y competencia internacional. Quedan un par de minutos, ustedes me dicen si hay alguna duda, comentario, petición o sugerencia, con todo gusto. Qué barbaridad, o todo está muy claro o tienen hambre y quieren ir a cenar. No se preocupen, de todas maneras, yo sé que son varios conceptos, yo sé que son varios elementos, es bueno que ustedes lo reflexionen y digan, por ejemplo, quienes no son abogados pueden decir, pero eso en mi área se llama de esta manera, o esto tiene que ver con tal cosa. Construyamos. Vean que el enfoque de derechos humanos es un enfoque multidisciplinario. Muchas veces el abogado o abogada solamente llega como a poner esa estructura para entrar dentro de un proceso. Pero aquí hay psicólogos, aquí hay comunicadores, aquí hay médicos, aquí hay doctoras, aquí hay trabajadoras sociales, maestras o maestros, dependiendo del caso. Cuando hablamos de derechos fundamentales, estamos hablando de todas las esferas de vida de las personas. Entonces, también vayan pensando en algunas situaciones, porque el caso que podemos plantear, lo podríamos plantear sobre la base de alguna propuesta de ustedes, aunque yo voy a traer algunos elementos, porque no quiero decirles, este es el cuadro fáctico, sino que quiero que lo construyamos a partir de la realidad. No va a ser un caso real,
pero va a ser un caso basado en la realidad. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, Correcto. sí, Sí, ha estado muy interesante la clase, realmente bastantes términos nuevos. Y pues nomás agradecerle por transmitir sus conocimientos de manera constructivista, como usted dijo. Y ha estado muy interesante, así que hemos estado al pendiente. Gracias. gracias. Sí, les agradezco que hayan estado al pendiente, su asistencia, su puntualidad y pues sobre todo que estén interesados en este tema de los derechos humanos, porque realmente no es un tema fácil de abordar y pues no me queda más que desearles feliz provecho si no han cenado, que descansen y que sigamos adelante y desearles éxitos y bendiciones. Yo sé que es un tema duro de repente, pero la realidad lo demanda. No podemos solamente voltear hacia otro lado porque es una corresponsabilidad de la familia, del Estado y de cada uno de nosotros. Pasen buenas noches. Gracias. Gracias, Bueno, licenciado. Feliz Buenas noche. noches. Adiós. Feliz noche, que descansen. Buenas Gracias. noches, gracias. Buenas noches. Ingeniera. Hola.